cumplen 6 meses de gobierno de Javier Milei y le vamos a preguntar a José Luis Espert, que es diputado de La Libertad Avanza, bueno, si esperaba más, si esperaba menos, si cree que vamos por el buen camino. José Luis, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Hola, hola, muy buen día, gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, 6 meses se cumplen, algunos vaticinaban 2 meses, 3 meses, que se iban Carnaval, que se iban Semana Santa, y por ahora llegó junio y estamos esperando una semana clave. ¿Qué le ha parecido este semestre? Bueno, en primer lugar le agradezco muchísimo a todos los argentinos que nos acompañan, el aguante que están teniendo en una situación muy, muy, muy difícil, que comprende que el gobierno de Milei heredó una situación caótica, diría, del kirchnerismo que dejó al país hecho una bella miseria. Lo que estamos haciendo es lo que hacen los países donde la gente vive bien, normalizar la normalidad, en lugar de normalizar la anormalidad como viene ocurriendo hace tantas décadas en Argentina, motivo por el cual finalmente terminamos siendo una villa miseria. Así que agradezco muchísimo en primer lugar a los argentinos que nos acompañan en este proceso de hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, o sea, no emitir dinero para no tener inflación, tener un Estado que recauda de manera lo más prudente posible y gasta más prudentemente posible, que haya una reforma laboral para que los trabajadores tengan cada vez más derechos y los sindicalistas menos privilegios, que las empresas compitan con el mundo para que le den a los argentinos productos cada vez de mejor calidad y con el menor precio posible. Cosas normales, en lugar de disparates como lo de la provincia de Buenos Aires, que Kicillof, teniendo 160 ambulancias arrumbadas ahí en la plaza de estacionamiento del Hospital El Dique, en lugar de entregárselas a los municipios para que atiendan la emergencia de salud, crea una empresa ridícula para que atienda los problemas de salud. O sea, queremos, y yo le he iniciado una demanda penal, hecho, para una denuncia penal a Kicillof por esto, que distribuya las ambulancias a los municipios. La presentamos en la mañana de hoy, así que en cualquier momento vamos a tener el visto de la mesa de entrada. Sí. Una denuncia penal porque no puede ser que los bonaerenses, que tienen municipios con un problema de emergencia de salud, cuando Kicillof tiene las ambulancias ahí arrumbadas, insisto, en el Hospital El Dique de Ensenada, este tarado, en lugar de entregar las ambulancias, crea una empresa de salud para atender la emergencia que se atienden por definición desde los municipios. Así que, bueno, haciendo las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, el camino es difícil, pero es el único posible, el único posible. ¿Tarado le dijo, perdón, a Kicillof recién? Sí, tarado. Okay. Inútil esférico, ¿cree que le diga más? No. No. Sí, es un tarado, un demente que en lugar de entregar las ambulancias que tiene, insisto, en el Hospital El Dique de hace un año por lo menos, que costaron 3.600 millones de pesos, crea una empresa para atender la emergencia. Lo que ha ocurrido con la educación. ¿Qué estamos en Finlandia, que los chicos no pueden repetir ahora? Por el amor de Dios. Ahí no está de acuerdo tampoco, ¿no?, con lo que dijo Silioni. Pero obviamente que no. A ver, hay que estar viviendo en una verdadera nube de pedo como Silioni para proponer en Argentina que se haga lo mismo que en Finlandia, de los países que mejor rendimiento tienen las pruebas PISA. A ver, en Argentina los chicos que van a las escuelas van sin ganas, van a las puteadas, no aprenden, están con el celular en la mano todo el día, y encima le vamos a permitir pasar de grado sin haber aprendido los contenidos básicos. O sea, que nos digan que quieren un pueblo de burros en el futuro, o que en el caso de las ambulancias, Kicillof nos diga que quiere seguir haciendo negocios en realidad, para seguir metiendo sus ideas alocadas cada vez más adentro del conurbano y del resto de la ciudad del interior de la provincia. José Luis, los argentinos esperamos hace tiempo, ya desde la época de Macri, el segundo semestre, ¿no? Siempre decimos el segundo semestre. Y acá otra vez, con Milei estamos esperando, bueno, que se estabilice, que hagamos los cambios que él quería hacer y que el segundo semestre empecemos a crecer. Arranca el segundo semestre. ¿Tenemos esa esperanza de que salgamos, de que veamos la luz? Mire, a ver, yo no tengo la menor duda que la
inflación ya llegó en su momento a su techo y que la caída en la actividad económica de los salarios reales, de las jubilaciones reales y del empleo también ha encontrado su piso. Y comienza desde el décimo subsuelo, ¿no? Desde el décimo subsuelo, donde nos dejó el kirchnerismo, vamos a empezar a recuperarnos. Desde el décimo subsuelo, o sea, vamos a tardar meses y meses en llegar a planta baja de nuevo. Planta baja fue agosto, septiembre del año pasado, terminamos en el décimo subsuelo por el desastre heredado y a partir de ahí empezamos a recuperarnos, o sea, va a haber para todos los gustos a partir de ahora que comience la recuperación, va a haber para el que dice, che, estamos saliendo del décimo subsuelo, qué bueno, y va a estar el otro que va a decir, che, pero todavía estamos a 8 pisos de la planta baja, y los dos tienen razón. Expert Federico Mayol, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Hoy a la mañana Presidencia sacó un comunicado donde se refiere a los datos de abril, los datos salariales, y el último párrafo se refiere a la ley bases, dice, le leo textual, para acelerar este proceso de recuperación económica es fundamental que en Congreso apruebe la ley bases. La pregunta es, ¿qué pasa si no sale la ley? A ver, antes de responder a la pregunta, para contextualizar un poco la respuesta que le voy a dar. Sí. La gente tiene que tener claro, y los senadores si están escuchando también y más, que tanto la ley bases como el paquete fiscal son dos proyectos de leyes pensados exclusivamente, y entiendo bien lo que significa la palabra exclusiva, exclusivamente pensando en la gente. Porque acá, toda la tarea que tiene que ver del gobierno, de parar la emisión monetaria, cortar con el gasto público improductivo, mejorar el balance del Banco Central, todo eso lo está haciendo el gobierno sin necesidad de ninguna ley. Por lo tanto, la ley base y el paquete fiscal son dos leyes que apuntan específicamente a la gente, que es el único sentido que tiene hacer política para la gente, nada más que para eso. El paquete fiscal tiene una moratoria, tiene un blanqueo de capitales y tiene además algo muy pedido con toda la razón del mundo, históricamente por los autónomos, que es que se termine, en el caso del impuesto a las ganancias, el trato discriminatorio que sufren respecto a los trabajadores en relación de dependencia. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en el caso del impuesto a las ganancias históricamente? Todo para los trabajadores en relación de dependencia y nada para los autónomos. Cada vez que hay mejoras del mínimo no imponible y de aumento de las deducciones, siempre han sido para los trabajadores en relación de dependencia. Nada para los autónomos. Bueno, este paquete fiscal que hoy está en manos del Senado tiene una enorme reducción, por no decir eliminación, del trato discriminatorio que los autónomos sufren en el caso del impuesto a las ganancias contra los trabajadores en relación de dependencia. Vamos a la ley bases. La ley bases tiene una reforma laboral específicamente para la pyme argentina, porque aumenta el periodo de prueba, termina con las multas y crea el fondo de cese, que es clave para las empresas con mucha rotación de personal. Tiene el RIGI, un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Muchas economías provinciales, muchas economías regionales están esperando el RIGI porque hay mucha inversión en la gatera, en materia de hidrocarburos, minería, etcétera. Así que son dos leyes que apuntan a la gente. Serán los senadores los que tienen en su poder en sancionar estas dos leyes que son pensando en el pueblo argentino. Ahora, se supone, Expert, que como trasciende, que la ley va a volver con cambios a diputados, en la votación en particular. Digo, en ese contexto, ¿le preocupa, dado lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada con la movilidad jubilatoria, que cambien las mayorías y que la ley, finalmente no prospere? A ver, la verdad que la lámpara no la sé frotar, no tengo idea de si el Senado va a terminar siendo aprobada o no, pero en diputados, el consenso que hay es que la ley sea aprobada, la que venga del Senado. Ustedes saben que cuando hay una Cámara de Origen, en este caso diputados, va a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora hace cambio, después eso vuelve a la Cámara de Origen, para que la Cámara de Origen, en este caso diputados, apruebe o rechazo los cambios de la ley bases y del paquete fiscal, porque son dos leyes, ¿no? Dos paquetes diferentes. Con respecto a la movilidad jubilatoria, a ver, para que quede claro, tres cosas hay. Uno,
Lo que destruyó la jubilación en términos reales, y yo no niego que las jubilaciones reales hayan caído de manera bruta en la primera parte del año, es por culpa de la ley que sancionó el kirchnerismo a fines del año 2020, que ajusta con mucho retraso las jubilaciones por inflación. Cuando explota la inflación, como explotó a fines del año pasado, y las jubilaciones se ajustan con mucho atraso respecto de la inflación, obviamente que las jubilaciones se van a hacer pelota. Lo mismo que los salarios reales, lo mismo que los ingresos de los beneficiarios de planes. Ahora, eso es por culpa de la ley que sancionó el kirchnerismo, hablo de la 27.609. El decreto 274 del presidente Milei lo que hizo justamente fue parar con este deterioro porque empezó a ajustar a las jubilaciones por la inflación corriente. Ahora, eso costó $2.000 millones. Lo que la oposición planteó, y tiene media sanción en el Senado, en diputados, es que la mejora sea todavía mayor, pero eso cuesta $6.000 millones, y eso no lo tiene el gobierno. Así que lamento que la oposición ya haya mandado semejante cagadón de ajustar, en teoría, las jubilaciones más de lo que le ajusta el gobierno, porque esa plata no está, va a haber que emitir, y eso el gobierno no lo va a hacer. Por eso esa ley va a ser vetada, y si el Congreso insiste con 2/3 en pisar el veto, bueno, va a haber que bajar algún otro gasto público, porque la plata no está. Está la plata que fijó el decreto, por eso hay un presupuesto prorrogado por decreto, pero más plata que eso no hay. No le mintamos a los jubilados. Expert, recién, antes de saludarlo, ¿cómo le va? Martín Cantalas lo saluda. Antes de hablar con usted... Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Antes de hablar con usted estábamos comentando lo que había dicho el jefe de gabinete Francos sobre la pobreza y que no creía en el índice de la UCA que hablaba de que había un 50% de pobres. De hecho, ahondó y dijo, salgamos a la calle y van a ver que no hay 50% de pobres en la Argentina. ¿Usted coincide con esto? No, yo creo que están los pobres que dice la UCA. Bien. La última, José Luis, acá estoy viendo la tapa del diario Clarín, dice, negocia Lustó y el kirchnerismo para voltear la ley bases. ¿Qué onda con Lustó? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo ve a este economista político que parecía ser un ladero del gobierno, pero está, me parece, en el polo opuesto, ¿no? No, a ver, yo creo que la verdad, voltear la ley bases es voltear algo que está pensado para la gente. No entiendo aquel que quiere voltear la ley bases, si ese fuera el caso, todo de quien sea. No. Vamos al tema de fondo. La ley base y el paquete fiscal son leyes pensados específicamente y exclusivamente para la gente, para que realmente cumplir la esencia del ser político. ¿Para qué mierda estamos los políticos si no es para servirle a la gente? Y las dos leyes están pensados en que la política le sirva a la gente. Una reforma laboral, eliminar las multas, extender el periodo de prueba, un régimen de incentivo a las grandes inversiones, blanqueo de capitales, moratoria, terminar con la inequidad que los autónomos sufren en ganancias respecto de los trabajadores en relación de dependencia. Díganme qué cosa de todas estas no sirven para la gente. Yo no entiendo quién puede estar a favor de voltear la ley, salvo aquel que quiera que la Argentina siga siendo una villa miseria. Moyano pidió a marchar y a los senadores que volteen la ley o que no la apoyen. Bueno, a ver, Moyano es un sindigarca, ¿no? Porque si fuera un sindicalista que defiende a los trabajadores, sería, punto uno, el primer monetarista de la Argentina. Porque si hay algo que destruye los salarios reales de los trabajadores es la inflación, que es un fenómeno monetario. No lo digo yo, lo dice la vida, el mundo, la historia, el premio Nobel. Y si realmente no fuera un sindigarca, como lo es un garca de los trabajadores, él estaría detrás de una reforma laboral que le dé mucho más derechos a los trabajadores y menos privilegios a los sindicalistas. Por eso digo que es un sindigarca. Obviamente que un sindigarca es un garca que va a estar atrás de voltear cualquier ley que le sirva a los argentinos. Obviamente. Son de estas castas malditas que en Argentina tendrían que desaparecer para que el país funcione para los argentinos, no para los garcas como Moyano. José Luis, muy claro, le mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Hasta luego. José Luis Expert, diputado de la Libertad Avanza, hablando de los temas que se vienen, ¿sí? Los que pasaron y los que se vienen. Una semana determinante, Fede. Sí, atención con la información que tiró aquí en exclusiva. Denunció penalmente esta mañana Axel Kicillof por el tema de las ambulancias.
Y aparte, cuanto más le preguntaba, más aceleraba. Sí, sí. Me quedó clara la opinión sobre Sé que no lo quiere mucho. Viaja al Vaticano el jueves. Che,